Ya. em, y voy a compartir pantalla al tiro. Voy a abrir primero la presentación. Em, tengo esta. Voy a también verla. Ya vamos, voy a partir explicando un poco lo que vimos la semana pasada, como esto de la ecuación de Michaelis-Menten y lo de los gráficos y todo eso. Em, disculpe, estaba acá abriendo la cuestión. Ya, ahora sí comparto. Y acá estamos. Entonces voy a partir con control L, creo que era el comando. Sí, ya. Seguimos un poco entonces en la temática de cinética enzimática. Este es el PPT de la semana pasada y bueno, de nuevo sí, todo muy rápido la parte inicial, pero que las enzimas tienen su sitio catalítico, tienen un sitio activo con el que se unen al sustrato y con el que catalizan o aceleran, digamos, estos procesos eh, naturales bueno, generan la aceleración de los procesos que ocurren naturalmente eh, para poder generar, no sé, las reacciones químicas en la tasa en la que necesitamos para mantener la vida como la conocemos. Y bueno, en el sitio activo, varias interacciones, varios enlaces débiles. Aquí vemos un sitio activo, que el sustrato es una enzima y la enzima no es perfectamente, no se une perfectamente al sustrato, sino que tiene como una afinidad que cambia el centro activo cuando se une al sustrato y la enzima se hace más afín al estado de transición, entonces se genera de esta forma que el sustrato cambie de estructura química, digamos, y se convierta en el producto. Un modelo que se llama del ajuste inducido. A ver, esto tampoco es tan importante. Que hay entre la energía de los reactantes y del producto, hay como una diferencia en la energía de ambos, pero que la diferencia neta no siempre significa como que la reacción es favorable, sino que hay veces que, en general, es así, que hay una energía de activación que se tiene que lograr antes de poder llegar al producto, entonces las enzimas lo que hacen es disminuir esta energía de activación, que las reacciones pasan por estados de transición, ¿no? No sé, por un compuesto que, no sé, por una enzima, o digamos que estas son moléculas, la molécula E más la molécula RL, pasa a unirse la E con la R y soltar a la parte L que antes estaba junto a la R. Y que esto se logra primero como en estado de transición de las moléculas, son moléculas intermedias que después se convierten finalmente en los productos, ¿ya? Y como la suma de la energía de este proceso inicial y del otro, y no sé, pues pueden ser 20 procesos entre medio que catalice una enzima o varias enzimas, eso me da como la energía total entre digamos, el sustrato inicial y los productos. Y esto, bueno, esta fase inicial se llama la energía de activación. Eh, bueno, la verdad esto me importa mucho, pero nosotros medimos eh, las acciones de las enzimas, las medimos en las velocidades iniciales y que logra la enzima en concentración en un exceso de sustrato, digamos. Podemos medir la actividad que tiene la enzima en una situación inicial en la que no existe producto en la solución, entonces, según las constantes de equilibrio, de unión de enzima-sustrato, o sea, de unión de sustrato más enzima para formar el complejo enzima-sustrato para que después este complejo, no sé, pues se pasa a ser enzima más producto y después de que se suelte el producto, tienen distintas constantes de equilibrio químicas y bueno, en un estado en el que tenemos, digamos, una solución en la que no hay producto, vamos a tener que inicialmente no se devuelve, digamos, producto hacia
el complejo enzima-producto y después al enzima-sustrato, así que también todo en equilibrio. Y yo, bueno, entonces, no sé, si, siguiendo este esquema, digamos, de reacción química, nosotros podemos establecer curvas de velocidad inicial de la enzima en función de la concentración que representamos a la enzima y podemos medir eh, qué tan, con qué velocidad y digamos, un poco acercarnos a ver cómo funciona todo el tema cinético, digamos, de la enzima, por eso se llama esto de cinética enzimática. Y bueno, nosotros podemos encontrar fundamentalmente la ecuación de Michaelis-Menten, que es muy importante porque hay muchas enzimas que siguen este tipo de curvas que son hiperbólicas, son hipérboles, eh, y que esto nos dice que las enzimas, en general, em, cuando tenemos concentraciones de sustrato, acá me muestra sustrato versus velocidad, a bajas concentraciones de sustrato vamos a tener que hay baja formación del complejo enzima-sustrato, a ver, allá, baja formación del complejo enzima-sustrato, y vamos a tener una situación que se parece como un poco a la A, y que según la ecuación de Michaelis, que no sé si se acordarán de lo que vimos nosotros en la clase pasada, pero sigue al principio una pendiente que es más o menos como proporcional a la velocidad máxima. Sí, me parece que era eso. Y bueno, a la velocidad máxima partido en la km. Sí, y esta es como la pendiente que ocurre acá. Eh, Después tenemos un punto en el que se llega a la mitad de la velocidad máxima, y que se llega cuando nosotros tenemos una concentración que es igual a la Km. Y la Km es una constante de equilibrio que es un poco más enredada. A ver, esto ya no lo vamos a ver de nuevo, a no ser que ustedes quieran repasarlo, pero que es igual a, a ver, ¿dónde está esta cuestión? Ahí está. Acá a la constante 2 más la constante menos 1 partido en la constante 1. ¿A qué me refiero con esto? A esta constante 2 más la constante menos 1 partido en esta. O sea, es decir, a las constantes de disociación del complejo enzima-sustrato hacia la formación de producto y hacia la formación de sustrato, partido en la formación de esta. O sea, al final es como una otra constante de equilibrio entre productos dividido en sustrato, pero claro, ya no son concentraciones, digamos, pero es una relación que existe. ¿Ya? Eh, entonces, cuando tenemos una concentración que es igual al valor que toma la Km para esa enzima, vamos a llegar a la mitad de la velocidad máxima de esta enzima, ¿ya? Si lo vemos acá algebraicamente, podemos decir que esta concentración de sustrato pasa a ser Km, y acá abajo también pasa a ser Km, porque es como la misma. Entonces, velocidad máxima por Km partido en Km más Km. Entonces, igual es velocidad máxima multiplicado por un medio. Llega a esto, termina siendo 2 km y acá arriba hay 1 km, entonces simplificamos y velocidad máxima por un medio. Y eso es lo que nos da, eso es, digamos, igual algo importante de la km, porque después nos puede indicar la afinidad que tiene una enzima eh, por su sustrato. Exactamente no significa eso. La KM digamos, ya establecimos que significa como esta relación. Y que eso se da, digamos, esto de ser la mitad de la velocidad máxima, eh, y acá hay como otras partes de bioquímica que yo quizás no entiendo también, no, que no entiendo también, pero que la KM significa la mitad, o sea, la concentración para la cual la velocidad alcanza la mitad, o sea, la velocidad de la enzima es la mitad de la velocidad máxima, cuando, efectivamente, como lo establecimos acá, la K2 era un poco ya más inútil, como que no existía, ¿ya? Porque todo tiende hacia la formación de producto.
Ya. Y la tercera situación es cuando tenemos un gran exceso de sustrato, eh, y frente a la cual nuestra enzima ya se va a ir acercando mucho más a la velocidad máxima porque vamos a tener el complejo enzima-sustrato saturado. eh, Vamos a tener todas las enzimas ocupadas y se va a estar generando producto a la mayor tasa posible, ¿ya? Y bueno, esta es la ecuación de Michaelis-Menten, y entonces tenemos estos gráficos que son de sustrato versus velocidad máxima, y también podemos, digamos, transformarlo a un gráfico del tipo, no sé, ecuación de la recta, eh, en la que tomamos la ecuación de Michaelis-Menten, que es esta, y la podemos transformar. Hay distintos procesos matemáticos, o sea, distintas como ahí vemos el desarrollo matemático de cómo se transforma finalmente, y obtenemos una, digamos, una ecuación de la forma y es igual a x más b, siendo y, el eje y, uno partido en la velocidad inicial, y siendo, digamos, la pendiente, o a, km partido en la velocidad máxima, siendo x, o el eje, digamos, horizontal, 1 partido en la concentración del sustrato, y bueno, siendo el término P, que está acá donde intersecta el eje Y cuando X toma un valor de 0, que es igual a 1 partido en la velocidad máxima. Entonces estos puntos nos van a servir después para poder evaluar cómo cambia la cinética enzimática en distintas situaciones. Y ahí eso es lo que vamos a ver ahora mismo, porque vamos a empezar a ver cómo se inhiben, cómo se pueden inhibir las enzimas, que igual es como un tema bien importante porque es como un poco esto como aplicado. Así que vamos ahí al tiro. Y bueno, la mayoría de las enzimas tienen una cinética micaeliana, que significa seguir esta curva. Igual hay muchas que no solo tienen, no sé, digamos, un estado intermedio, digamos, pueden haber varias constantes catalizadas entre medio, y eso va a ser como un poco ya más la complejidad de la bioquímica que yo ya no manejo, pero esto es lo que se tiene que entender. ¿Ya? Acá lo estamos mostrando el concepto en una enzima en la que hay un paso, digamos, para transformar la enzima en producto. Pero pueden haber más, y bueno, en esos casos sería harto más complicado el cálculo de la KM, porque lo estamos calculando como las constantes que tienen que ver con la disociación del complejo enzima-sustrato partido en la constante que tiene que ver con la formación del complejo enzima-sustrato. Y la verdad es que cuando hay eh, más variables, más pasos, no sé, bueno, no sé, esto como que todo se complica más, ¿ya? Pero así se explica el modelo inicialmente. Y bueno, y esta es la profundidad a la que se ven, digamos, en los cursos de bioquímica de las facultades de salud. Eh, Así que, claro, como entender que esto no es, estos son haciendo varias, como em, asumiendo varias cosas y siéndolo en un modelo relativamente simple, pues, como para entender qué significa finalmente la constante de Michaelis o la Km. Y bueno, también explicar que hay enzimas que son alostéricas, que son aquellas que no responden a la cinética de Michaelis-Menten. ¿Ya? Y bueno, acá vemos que no es una hipérbole, sino que es como una curva, no sé, sigmoidea. Así que ahí estamos. Y ahí es donde quedamos la semana pasada. Ahora voy a cambiar de... Voy a empezar con la de esta semana. Em, ya acá partimos con cinética enzimática 2. Ya. Lo que hice en esta presentación fue literalmente tomar las fotos que ponía el profesor y ponerle como a su lado
las explicaciones en el texto. Solo voy a explicar inicialmente esta parte y después voy a volver a la parte del profesor y cuando termine o cuando vaya terminando voy a cambiarme al PPT que me hicieron a mí cuando yo estaba en primero. Entonces, por eso decía que la presentación va a ser más o menos enredada. Pero ya, primero hay que entender que muchas enzimas catalizan reacciones con dos o más sustratos. Ya no es como tan simple como se planteaba antes. Y acá vemos eh, que se puede dar enzimas en las que la reacción en la reacción está involucrada la formación de un complejo terciario o terciario, un complejo intermedio, digámosle que los sustratos se unen al mismo tiempo a la enzima y la enzima cataliza la reacción y forma productos y al mismo tiempo. En cambio, hay reacciones en las que no hay un complejo intermedio, sino que entra un sustrato, se genera un cambio en la enzima, por eso le pone como un apóstrofe a la enzima, es como no es esta misma E, digamos, solita, con unidad a un producto inicial y después el producto inicial se libera y la enzima está todavía modificada, se une un segundo sustrato, se forma un segundo sustrato, o sea, se une al segundo complejo enzima sustrato, que esta enzima que ya está estando modificada como por este primer sustrato, y después se libera el segundo producto y ya la enzima puede volver a este estado, digamos, original, pero también puede pasar en 3 pasos, en 4 pasos. Entonces, claro, hay muchas enzimas que catalizan reacciones con dos o más sustratos. Y acá lo que me dice es que las enzimas y los dos sustratos en la figura A digamos, se juntan y forman un complejo terciario eh, para unirse, a ver, aquí para unirse a los directamente a la enzima, como que tiene que unirse primero a un sustrato antes de unirse al otro, para hacerlo como productivamente. Ya, pero básicamente como que lo que ya les explicaba antes. Y que las reacciones bisustrato, acá tenemos un gráfico siguiendo lo que habíamos dicho antes, el gráfico del doble recíproco, el del Line-Weber-Burke, que es como la ecuación de Michaelis transformada como ecuación de la recta. Y acá lo que me dicen que la concentración del sustrato 1 varía mientras la concentración del sustrato 2 es constante. Entonces acá tenemos enzimas, estamos viendo enzimas en las que eh, interactúan más de un sustrato. Y vemos que, bueno, y acá hay distintas situaciones de sustrato 2, pero siempre está constante, ¿ya? Y el sustrato 1 es el que varía, por eso acá va variando la concentración, vamos viendo una línea distinta, pero eh, no es, digamos, son distintas situaciones que se miden cada una con el sustrato 2 constante. El que cambia es el sustrato 1. Y acá solo hacen distintas situaciones con un sustrato 2 menor o mayor, un poquito más mayor, versus el sustrato 1 para ver cómo se comporta la curva, ¿ya? Entonces tenemos que el sustrato 1 varía mientras el sustrato 2 se mantiene constante y que se repite para distintos valores del sustrato 2. Y que, bueno, en la A vemos ver que las líneas se intersectan acá, y eso significa que un compuesto terciario, así como ternario, como compuesto intermedio en el que los sustratos entran al mismo tiempo a la enzima, se están formando en la reacción. Y acá las líneas paralelas que se forman como a mayor o distintas concentraciones del sustrato 2 indican que hay un ¿cómo se llama? Una reacción como del tipo ping-pong, que es esto de que se une un sustrato, sale un producto, se une el otro sustrato, sale otro producto y la enzima como que vuelve a ser la misma, la misma que ya era. Ya. Y bueno, acá podemos ver que... Ah, no, espera, esto lo vamos a ver después, perdón. Y la parte importante es que las enzimas son susceptibles de ser inhibidas reversible o irreversiblemente. Ya. Y acá un poco me voy a devolver a la clase del profesor, que está bien explicada esa situación, pues voy a devolver.
Ya, tenemos distintas situaciones. Tenemos inhibición competitiva, tenemos una inhibición que es no competitiva y una inhibición que es eh, acompetitiva, ¿ya? La inhibición competitiva se refiere a competitiva porque hay un inhibidor que compite por el sitio activo de la enzima. O sea, el inhibidor tiene digamos, características moleculares similares a las que va a tener la molécula que se va a unir a la enzima, y que por ende, como va a tener esta afinidad, también se va a generar una constante de equilibrio y va a haber un complejo enzima inhibidor, además de un complejo enzima-sustrato. Entonces van a haber enzimas siendo ocupadas por este inhibidor que van a disminuir la concentración de enzima libre a la que se pueda unir el sustrato. ¿Ya? Eh, y esto se refleja en los gráficos de distintas formas. En el primer gráfico, que es el de Michaelis-Menten, así como el sustrato versus velocidad máxima, vemos que la inhibición competitiva tiene como efecto variar la Km, o sea, el valor al que se alcanza, el valor de la concentración a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima, varía, se mueve hacia la derecha, ¿ya? Em, y esto ocurre porque básicamente tenemos menos enzima libre que se puede unir a nuestro sustrato, eh, pero la inhibición competitiva tiene también la característica de que, y acá lo podemos ver porque la intersección de los gráficos de Line-Weber-Burke se mantienen siempre iguales en el eje Y. Y ¿cómo se llama? Esta intersección significa, claro, el valor B de la ecuación que veíamos antes, pues, significa 1 partido en la velocidad máxima. O sea que el valor de la velocidad máxima acá no varía. ¿Ya? Disculpa, ¿sabes qué? ¿Cómo se ¿Sí? está mostrando el otro Power? ¿Cómo? Quedó en el Power anterior. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entero, weón. Vamos a... Ya, te puedo Ahí bueno. sí. Sí, sí. Ya. Entonces, bueno, la inhibición competitiva, en la que el inhibidor competía por el sitio activo de la enzima, porque tiene las mismas características similares afines al centro activo, entonces también tienen una constante o sea, de una constante de equilibrio química, que forma complejo enzima inhibidor y otra que es la que ya conocemos, que es la que forma complejo enzima sustrato. Entonces, netamente va a haber menos enzima para la que se una el sustrato, y eso va a generar que van a haber más espacios ocupados de la enzima y que por ende la constante, o sea, la Km, esta concentración a la que nosotros alcanzamos la mitad de la velocidad máxima, va a aumentar su valor. Entonces vamos a necesitar una mayor cantidad de sustrato para llegar a la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a tener más enzimas ocupadas con el inhibidor. Pero eso sí tiene la característica de que la velocidad máxima no cambia. Uno podría, eh, digamos, desplazar a estos inhibidores competitivos al aumentar en grandes cantidades la concentración del sustrato, generando que, bueno, básicamente como se tienen que seguir estas constantes para los dos lados, pero si es mucho mayor la concentración de sustrato, va a terminar ocupando los lugares de la enzima y por ende el inhibidor se va a quedar solito. Y esto es como lo que se ve acá en el gráfico. Vamos a ver que la pendiente va a aumentar a medida que aumenta la cantidad o la concentración del inhibidor, ¿ya? Y bueno, acá lo compara cuando no hay inhibidor. Ese es un tipo de inhibición que se llama inhibición competitiva. La inhibición mixta o no competitiva es aquella en que el inhibidor se une a una parte del sustrato que no tiene que ver con el sitio activo. No tiene que ver con el sitio activo y se puede unir tanto a la enzima cuando está solita o como cuando está en el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Y acá me dice que es un caso en que se afecta a la velocidad máxima, o sea, vamos a inhibir cierto número de enzimas. Todo esto, yo
yo no lo mencioné, pero estos son, algunos son reversibles, algunos son irreversibles. Ahora estamos hablando de, estoy mencionando reversibilidad porque igual me ponen las líneas del equilibrio químico que van para ambos lados. Entonces vamos a tener cierta cantidad, cierta concentración de inhibidor unido a la enzima, pero que igual va a estar en cierta proporción unida a la enzima, en cierta proporción libre, y que va a evitar, va a ser más difícil, bueno, va a evitar su catálisis y por ende la formación de productos, ¿ya? Pero no va a afectar la KM. Entonces vamos a ver este tipo de gráfico, en que la velocidad máxima disminuye, ¿ya? De gran forma, comparado con, digamos, ya el que no tiene inhibidor, pero la velocidad, la concentración a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima se mantiene siendo la misma, ¿ya? Ahora me dice, los inhibidores no competitivos son moléculas que inhiben la actividad de la enzima uniéndose reversiblemente en un sitio diferente al sitio activo. En el gráfico de Lineweaver-Burke vamos a ver que el valor de 1 partido en velocidad máxima, que es el con el que se intersecta, digamos, al eje Y, va a cambiar. Pero el valor de la KM, que es el que queda acá como en el lado negativo de los cuadrantes del gráfico, no va a cambiar. Y bueno, si se queda en el mismo punto, significa que la KM sigue siendo la misma, porque no varía al final. Eso es. Y la otra es la inhibición acompetitiva, que es un tipo de inhibición en el que se inhibe solo el complejo enzima-sustrato, no la enzima por sí sola. ¿Ya? Y va a tener este tipo de gráfico, que la KM varía y la velocidad máxima varía. Y ahí vamos a verlo en el gráfico en que a medida que aumenta la concentración, se van generando distintas curvas, más que curvas, distintas pendientes, variando tanto la velocidad máxima como la KM. ¿Ya? Eso es lo importante. Y después el profe empieza a avanzar y les habla del concepto de pH óptimo, que esto es algo que nosotros ya habíamos conversado, y que es que las enzimas funcionan idealmente a su pH, al pH donde, digamos, donde viven, y que fuera de esos rangos de concentración de hidrógeno, su actividad varía dramáticamente. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos ejemplos de la pepsina, que es una enzima que funciona a nivel del tracto gastrointestinal, donde se alcanzan gran acidez, digamos, porque la pepsina es una proteasa y necesita, digamos, grandes niveles de acidez para poder actuar. En cambio, la glucosa 6-fosfato es una enzima que funciona en todas nuestras células a pH fisiológico, que sirve para generar un cambio estructural en la glucosa, la fosforila, y evita de esta forma que la glucosa se escape de la célula. Esto se llama glucosa 6-fosfatasa, no fosfato. Esto, ¿cómo se llama? Le quita un grupo fosfato a la glucosa para permitirle entonces que salga, porque está la glucosa 6, la exoquinasa, que fosforila, y la fosfatasa, que le saca el grupo fosfato. ¿Ya? Y ahora, este es un concepto medio extraño, pero ahora ya que le estaba hablando de la fosfatasa y de les quiero mencionar esta parte anterior que el profe dijo, que era la de la glucoquinasa versus exoquinasa. Ahora que también ya mencionamos lo de la KM. La KM es básicamente la concentración, digamos, a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si tenemos menores concentraciones del sustrato, a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima, uno como que diría que la afinidad es mayor de esa enzima por ese sustrato. Y sucede que nosotros tenemos isoenzimas, también tenemos enzimas que no son, o sea, que realizan más o menos em, la misma acción como molecularmente, pero tienen distintas afinidades por el sustrato. Entonces vamos a tener, de esta forma vamos a tener dos enzimas que son muy importantes, que siempre las ocupan para definir este concepto, que son la glucoquinasa y la exoquinasa. Entonces la exoquinasa es una enzima que se encuentra en nuestra célula, en todas nuestras células,
y que en la medida en que entra glucosa hacia las células, pasa a través de los canales GLUT, la enzima agarra la glucosa, la fosforila, genera que, claro, adquiera como esta carga negativa del grupo fosfato, y eso evita que la glucosa vuelva a traspasar nuevamente la membrana para escaparse en la célula, ¿ya? Y bueno, la glucoquinasa hace exactamente lo mismo, pero en el hígado. ¿Cuál es la diferencia? Que la Km de la glucoquinasa, como lo podemos ver acá, es dramáticamente más alta que la de la exoquinasa, ya que es como mucho más, no sé si se ve acá una línea así toda chanta, pero ahí está. ¿Ya? Y acá me dice la Km es igual a 10 milimoles, eh, y la de la exoquinasa 0,2 milimoles. ¿Ya? Entonces, hay harta diferencia. Acá se presenta la glucoquinasa en el hígado y en páncreas. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, el lugar donde se ubican, en que, a ver, acá mencionáis que podía ser inhibido por la cantidad, es regulado por la cantidad de glucosa 6-fosfato, o sea, del el producto finalmente, eh, y la glucoquinasa no la presenta, o sea, nosotros podemos acumular y acumular y acumular, eh, digamos, glucosa 6-fosfato dentro del hígado o en este caso, bueno, vamos a hablar del hígado, eh, y que no va a generar como un efecto de retroalimentación negativa a la formación de la glucosa 6-fosfato. Y además vamos a tener como diferencia que la velocidad máxima de la exoquinasa va a ser mucho más baja que la de la glucoquinasa, ¿ya? Eso también es importante porque finalmente el hígado va a tener alta capacidad para eh, almacenar, digamos, para entrar glucosa y para mantenerla como dentro, y las células, claro, la velocidad máxima que entra en la célula se satura a bajos niveles de glucosa también, ¿ya? Digamos, por su afinidad. Em, Así que esa es esta parte que es bien, bien interesante. Y bueno, estos gráficos son básicamente lo mismo que ya explicamos en la clase anterior. Acá me pone uno partido en S y uno partido en B, la velocidad inicial, como si esto fuera un valor X, el valor X y el valor Y de las tablas dinámicas, me parece que se llaman, como correlacionando que en el punto 0.333 se correlaciona acá con un punto que es 0.0962, ¿ya? Eh, pero, o sea, acá, 0.333, ya. Pero bueno, eso ya lo vi. Ya vimos los tipos de inhibición. Y ahora vamos a este término que es medio extraño. Cuando uno ve, ¿se acuerdan lo que les dijo, lo que les mencionó el profesor en esta parte? ¿Alguna, alguna idea? Es que estos conceptos de constante catalítica y de 1 partido en km se ocupan para, ¿cómo decirlo? Se ocupan para, no sé si medir o describir la eficiencia catalítica que tiene una enzima, y que eso se hace, es un valor que básicamente es constante catalítica partido en la constante de Michaelis, ¿no? Sí, ¿no? En el chat tampoco. Aló, toc, toc. Ay, no, no, no sé si no, no me corté, ¿verdad? Existen, están ahí. Sí, yo sí, pero yo no, como había dicho antes, no, yo no estuve en la clase pasada del profe, entonces no la he podido ver tampoco. No caché qué pasó. Ya, mira, este gráfico, la verdad, yo no lo conocía. Yo lo estaba revisando.
Y encontré, a ver, alguien dice algo por el chat, no me acuerdo bien. Ya, yo no lo entiendo muy bien. Básicamente voy a intentar describirlo según lo que dice las descripciones de las imágenes, ¿ya? Y bueno, acá es el mismo gráfico o lo mismo que le ponían los profes, pero con la descripción de la foto. Me dice 3 tipos de inhibición: reversible, la competitiva, que se une al sitio activo, la no competitiva o acompetitiva, que se une, claro, en un lugar distinto del sitio activo, pero solo se une al complejo enzima-sustrato. Y la mixta o no competitiva, igual raro los términos, pero que se une a la enzima en un lugar distinto digamos, del sitio activo, pero lo hace, claro, con la enzima libre o con la enzima, perdón, acá, con la enzima libre o con el complejo enzima sustrato. ¿Ya? Acá muestra cómo varían los gráficos de acuerdo a las variaciones en las concentraciones de los inhibidores. Y esto también se los pasó. Entonces, hablando de una inhibición, bueno, acá empieza a hablar, y después es esta fotito, y después es este texto, y esta, y esta. Está medio extraña, en verdad el cuadro no me alcanzó para ponerlo entero en una diapositiva. Pero claro, lo que me menciona acá es que en la inhibición competitiva, o sea, la que se une al sitio activo, nuestra velocidad máxima se va a permanecer siendo la misma. La Km va a variar y la curva, o sea, la pendiente también va a variar, ¿ya? Y bueno, esta pendiente, que es la relación entre la constante de Michaelis, la Km, y la velocidad máxima, ¿ya? Y bueno, es lógico, porque si la velocidad máxima no cambia, la constante sí, obvio que la curva va a cambiar. Después vamos a tener la inhibición A competitiva, en la que varía tanto la Km como la velocidad máxima, que claro, se definía, se podía ver en este tipo de gráficos al describir dónde intersectaba al eje Y. Y por último, en la inhibición mixta vamos a tener que, bueno, acá, a la medida que aumenta la concentración de sustrato, en la inhibición, a ver, espérate, no sé si este gráfico está, disculpen, estamos viendo la mixta, que es que la KM no varía. Ese otro gráfico como que me confunde, y ahí lo admito, que no entiendo muy bien por qué me lo varía acá. No sé si está bien, si fue un error eh, al hacer el gráfico o algo, pero eso no lo menciona el profesor y por eso les pone otro distinto, ¿ya? Pero bueno, acá tenemos lo mismo que pone el profe, que en verdad son la misma foto, que la actividad de la enzima varía a distinto pH y me miden el pH acá en el eje X y en el eje Y, me miden la velocidad inicial en una escala logarítmica, ¿ya? Porque el pH también está en una escala logarítmica. Em, y lo que me menciona después es este, y esto era como lo que más me complicó dentro de la clase, en que me menciona que el pH de una enzima, que en este caso es la quimiotripsina, cómo varían dependiendo del pH. Me dice que en el A, que la quimiotripsina, bueno, rompe, no sé, la ruptura mediada por quimiotripsina produce un perfil, digamos, como de distribución normal, no sé, de campana, en la que el pH óptimo es 8, y que la tasa que se grafica es que a bajos sustratos
A ver. Ya, no. Ya, bueno, lo que finalmente está haciendo acá es graficarme, digamos, la eficacia catalítica, que también me las muestra en estos dos, en los gráficos siguientes. ¿Ya? Me dice que la gráfica se puede romper en distintos componentes al usar como métodos de cinética, y me describe los términos de la constante catalítica, que es básicamente como, bueno, que va cambiando de significado dependiendo de la reacción a la que estamos viendo. En las reacciones en las que hay un claro, digamos, punto limitante de la reacción, toma ese valor, pero cuando no hay un punto limitante, toma como una relación cinética extraña entre ambas. Por eso yo quería saber como qué les dijo exactamente acá, porque al explicar todo esto, que la verdad que no lo entiendo muy bien, eh, lo que yo entiendo de este gráfico es que a medida que el pH aumenta, la constante catalítica aumenta y llega a un punto, y a medida que el pH aumenta, la Km disminuye, ¿ya? Entonces se logra finalmente este gráfico, ¿ya? Eso es como todo lo que entendí, en verdad. De esto no... si les queda dudas de esto, de lo que le dijo el profe, como quizás lo puedo investigar, pero no estoy preparado para explicarle este concepto ya, porque tampoco lo entiendo muy bien. Y bueno, después el profesor les pone distintas figuras. Me pone la estructura de la quimiotripsina, que es la enzima de la que están mencionando antes. Y lo que me muestra son distintos aminoácidos que son importantes, que pertenecen al sitio activo, y me dicen que hay distintas enzimas que pueden partir como cadenas de distintos aminoácidos que se van, digamos, modificando, y van a existir distintas rupturas, le van a sacar algunos aminoácidos, y vamos a terminar en forma de la quimiotripsina, que va a ser a partir de dos cadenas que son simógenas, que finalmente son enzimas inactivas, eh, para generar esta enzima, y que pueden haber acción distinta de las cadenas polipeptídicas. Creo que era lo que decía en el PPT, era como acción enzimática distinta de las cadenas polipeptídicas. Y lo que menciona acá el gráfico es que también los aminoácidos que participan en la catálisis en el sitio activo también no tienen que estar necesariamente juntos, porque al final, cuando la enzima adquiere su conformación tridimensional, al final todos están donde tienen que estar y son capaces de facilitar esta reacción a la que estamos eh, estudiando, digamos. Entonces acá voy a volver, y me dice qué pasa con las otras variables, y yo francamente no sé qué les dijo. Y bueno, acá me dice, la actividad enzimática puede estar en más de una cadena polipeptídica y requiere la activación de un precursor inactivo. Activación de un precursor inactivo porque, claro, las enzimas no se sintetizan, no parten siendo activas, tienen que ir sufriendo como las proteínas, pues tienen que ir sufriendo distintas modificaciones para llegar finalmente a alcanzar su formación tridimensional necesaria y tener finalmente su actividad, ¿ya? Y acá me menciona que las enzimas también pueden ser modificadas por moduladores, y que van a haber sitios que se llaman sitios alostéricos, que se van a unir a mi enzima y van a alterar su actividad catalítica, ¿ya? Entonces vamos a tener que hay un sitio que va a ser el sitio activo al que se une el sustrato, y vamos a tener también un sitio que es, en este caso, es un modulador positivo, pero puede ser negativo, que me aumenta la actividad de esta enzima. Entonces acá me dice enzima menos activa, pero cuando tiene el M, el modulador positivo, modulador alostérico, se une al sitio alostérico y genera que la enzima entonces sea más activa, y que entonces el sustrato se pueda unir al sitio activo y generar la catálisis para finalmente tener el producto, ¿ya? Y bueno, estos moduladores son claves para regular las concentraciones de productos finales en las vías metabólicas. Eh, y que además hay un mecanismo de retroalimentación negativa, en el que si yo parto
digamos, modificando este compuesto inicialmente, se van a generar, acá hay 5 reacciones distintas que me van a ir cambiando el compuesto. Pasamos de A finalmente a la L-isoleucina, y que el compuesto final, pero no los intermedios, pero el final es capaz de inhibir la primera enzima de la cascada, digamos, y que entonces va a ser capaz de modular la concentración final de isoleucina, de levoisoleucina. Porque al acumularse mucho de este, digamos, del producto final, este va a ir a modular a la enzima para evitar, claro, que se siga acumulando más, que se siga generando más, porque no, pues ya tenemos suficiente. ¿Ya? Eh, Acá tenemos una enzima homotrópica, que son enzimas alostéricas, y acá voy a volver. Disculpen el desorden. Estamos acá. Entonces, bueno, ya veíamos este gráfico, veíamos este con, la, con, su, con su descripción respectiva a cada uno. Acá solo me lo muestra como molecularmente, digamos. La inhibición, el feedback negativo, la inhibición. Y acá me muestran los gráficos que íbamos a hablar ahora. Hice sobre esto, que hay tres ejemplos de las respuestas que tienen las enzimas alostéricas a sus modulaciones, ¿ya? Entonces tenemos en la tabla A una curva sigmoidea de una enzima homotrópica en la que su sustrato sirve como un modulador positivo o también como un activador. Y me dice, bueno, acá, note la similitud con la enzima, con la curva de saturación del oxígeno. Y ahí eso lo vamos a ver. También está esa foto en el otro PPT, así que después vamos a ir ahí. Después me dice el ejemplo de un modulador positivo y de un modulador negativo. Ya entonces tenemos como que, por lo que entiendo, esta sería la curva normal, y acá un modulador positivo aumenta la actividad de la enzima, aumenta la velocidad máxima, y un modulador negativo la disminuye. ¿Ya? Entonces la KM, bueno, la KM la aumenta, y finalmente la velocidad máxima no varía. ¿Ya? Siempre se sigue alcanzando, solo que más lento, dependiendo, claro, si hay un inhibidor. Y en el gráfico C vamos a ver que otro tipo de modulación en el que la velocidad máxima sí es alterada, ¿ya? La KM es relativamente constante. Ya, me parece que... A ver, ya. Seguimos acá. Ya, a esto voy a volver después. Hay distintas modificaciones covalentes que realizan las actividades de la enzima, y acá solo me las nombra, es una lista. Hay una fosforilación, que es una agregación como añadir un grupo fosfato, una adenililación, que es añadir, claro, la adenina. Si liberamos un pirofosfato, tenemos entonces una adenina unida a un grupo fosfato, me parece. Una acetilación, que es unir un grupo acetil, y así uniquitinación, añadir una ubiquitina, no sé. Ahí estamos. Esos son distintos puntos, distintas acciones que pueden realizar las enzimas. Esto también lo vamos a ver después. Estos son, y esta es la última esta es la última del PT. Ya. Y son distintos lugares a los que se puede fosforilar una enzima distinta, pero básicamente para mencionar el hecho de que las enzimas pueden ser reguladas también una vez que ya están sintetizadas. O sea, digamos, yo voy a tener una enzima, digamos, una fosfofructoquinasa 1. Entonces, mi fosfofructoquinasa 1 va a actuar de cierta forma, pero si yo la modifico, si yo la fosforilo en una parte, va a dejar de actuar de esa forma. ¿Ya? Entonces, acá es más o menos lo mismo. Vamos a tener la glicógeno sintasa, que va a ser modulada en su actividad por la fosforilación en distintos sitios, que bueno, acá me cuenta
varios sitios distintos. ¿Ya? Y acá distintas quinasas que pueden fosforilarla en estos distintos puntos. Y ahí esto también depende de las vías de señalización presentes. Y quizás si la fosforila en esta parte aumenta su actividad, pero en esta la disminuye. Entonces, estoy diciendo ejemplo nomás. Entonces, si se activa esta enzima o esta cascada de señalización y no la otra, se va a ir modulando la actividad de la enzima. Bueno, y ese es el PPT que les mandó el profe. Ahora yo lo que quería hacer era ir al que tuve yo. Y es un poco ir al concepto de la eficiencia catalítica, que es esta relación entre la constante catalítica y la Km, que como les mencionaba, yo no entiendo también, pero esto es finalmente para medir la eficiencia catalítica, qué tan eficiente es la enzima, ¿ya? Porque en condiciones fisiológicas las enzimas no se encuentran saturadas como si las medimos en las situaciones experimentales. Que sirve para comparar la preferencia de una enzima por diferentes sustratos. Eso. Se entiende, ¿verdad? No he hecho muchas pausas para preguntar si se entiende, pero sí, lo que vamos mencionando. Sí. Ya. Gracias por responder. Bueno, acá me muestra las de distintas enzimas. Acá no voy a ser muy enfático porque esta igual es otra clase de que no es como la que les van a hablar ustedes, pero sí como para mostrarle un poco, quizás explicar de mejor forma los conceptos que ya les mencionaba antes. Acá vemos el desplazamiento secuencial en el que se generan lo que había mencionado antes de que se entran los sustratos a la enzima al mismo tiempo, se liberan los sustratos al mismo tiempo, versus el doble desplazamiento, el ping-pong, en que la enzima une sustratos como a la vez y después los va liberando a poco y el sustrato inicial genera un cambio en la enzima que, no sé, pues, mide la unión al otro sustrato y finalmente la generación del producto como tiene que ser formado. Tenemos las enzimas alostéricas, que son las que no tienen una cinética de Michaelis-Menten, que tienen la curva sigmoidea, como habíamos establecido, y el efecto de la temperatura y el pH, que es básicamente lo que ya vimos anteriormente, que a mayor temperatura las moléculas tienen mayor digamos, energía cinética, pero si la temperatura aumenta demasiado, la velocidad va a disminuir porque va a empezar a desnaturalizar mis proteínas y eso no me sirve. Y bueno, con el pH es que tiene que estar en el pH óptimo porque si no las... ¿cómo se dice esto? Bueno, la curva de eficacia se ve como una campana, digamos, ¿ya? Porque se desnaturalizan, no se desnaturalizan, pero los grupos cargados de la proteína, que son fundamentales para su estructura tridimensional, van a variar en función de la cantidad de hidrógeno que se encuentra libre por cosas de equilibrio químico, y que finalmente, claro, si el pH varía mucho, esos grupos también van a variar su carga, y esa variación de la carga va a determinar también que se desarmen, digamos, un poco las enzimas y su acción catalítica sea mucho menos eficiente. Y bueno, estos son gráficos que nosotros ya vimos. Y bueno, mencionan que todas las enzimas funcionan mejor a pH 7, pero claro, no son todas, que depende. Por ejemplo, las que funcionan en el tracto gastrointestinal y necesitan como esa acidez para estar activas, claro, no van a estar a pH 7, pH ¿cómo se llama? El neutro. Bueno, las enzimas pueden ser inhibidas de distintas formas, y es básicamente lo que ya vimos antes, que pueden ser inhibidas de forma reversible, como lo vimos, de no competitiva a competitiva y competitiva, y de forma irreversible, en la que un inhibidor se va a unir fuertemente a la enzima y va a impedir que éste sea como que pueda volver a ser utilizado. Y eso va a ser o porque mi inhibidor se une con un enlace covalente a la enzima, o porque el inhibidor se une de forma no con enlace covalente, pero sí muy estable, de forma muy estable, entonces no se va a querer ir. ¿Ya?
Esa es como un poco la lógica del inhibidor irreversible. Y bueno, hay casos bien dramáticos. Acá me menciona la ampicilina, que es un antibiótico del grupo de las penicilinas, y que se une a una enzima que cataliza la formación de la pared celular de las bacterias. Y que cuando se une inhibe que se pueda generar la pared celular y eso pues, genera finalmente que la bacteria se muera. ¿Ya? Y eso es porque se une, acá me dicen, modifica covalentemente, o sea, se une irreversiblemente. Y hay otros antibióticos también, algunos que se unen irreversiblemente a veces a ribosomas y otros que se unen reversiblemente a ribosomas, entonces ahí van a cambiar su medio de acción, pero esto es bien como dramático cuando uno lo piensa en términos de fármacos, ¿ya? Eh, Me muestra el competidor el, eh, inhibidor competitivo, que se une al mismo sitio activo, no tiene exactamente la misma forma del sustrato, pero, o puede tenerlo, digamos, si es una formulación farmacológica. Eh, pero claro, la idea es que se una y no genere ninguna generación de producto, ninguna catálisis, ¿ya? Eh, Ahí me muestra cómo varía la curva de Michaelis-Menten al aumentar la concentración del inhibidor, eh, y que no afecta la velocidad máxima, pero sí afecta la KM. Acá me muestra dos distintos. Eh, Después la inhibición reversible no competitiva, que se une a otro sitio de la enzima, que no es el sitio activo, y que lo hace, claro, o en la enzima en la enzima libre o en el complejo enzima sustrato. Y después están las A competitivas que se unen solo al complejo enzima sustrato. No en el sitio activo tampoco. Ya. Ahí me muestra cómo varían. La KM en la no competitiva se mantiene, la velocidad máxima varía. En la competitiva, la velocidad máxima se mantiene, la KM varía y la A competitiva varían las dos. Que hay distintos mecanismos moleculares de regulación enzimática que van a ir regulando la actividad de las enzimas dependiendo de la necesidad fisiológica. Entonces, van a ver isoenzimas que son lo que le mencionaba de la exoquinasa y de la glucoquinasa, que son enzimas homólogas, que realizan la misma acción, pero claro, están en tejidos diferentes y em, pueden tener distintas diferencias, como ya habíamos mencionado, que la velocidad máxima, la diferencia entre la velocidad máxima de ambas era muy distinta, y también su capacidad de generar la reacción era mucho mayor de la que era, o sea, en efecto neto era mucho mayor de la glucoquinasa, que era la que tenía la KM más alta. Pero la KM, la exoquinasa, que era la que tenía la KM más baja, era mucho más afín a ella y podía, claro, generar más eficientemente esta acción de la fosforilación de la glucosa. Eh, Después, en términos de regulación lenta, el control de la disponibilidad y de la vía media de la enzima, y eso se hace con factores de transcripción, no sé, todo lo que tenga que ver como con regulación de la expresión genética, eh, y con la llegada de factores desde el medio externo que me regulen la síntesis o me inhiban la síntesis de tal o tal enzima o hormona, no sé, eh, y que funciona igual un poco para las proteínas. Y que la regulación rápida, que tiene que ver con bueno, acá está la vida media, que tiene que ver con un recambio proteico. Porque, bueno, claro, las enzimas están, pero se van degradando también. Entonces tiene que haber como este equilibrio entre la síntesis de enzima y la degradación de las enzimas, que es mediada por el complejo, o por las ubiquitinas, digamos, ya por el proteasoma. Todo esto de que tenemos una proteína, la ubiquitinizamos, y esa señal de unión de la ubiquitina va a señalizar para que se una, o sea, para que finalmente se vaya hacia el proteasoma, que es un sector, digamos, de la célula que está encargado de la lisis de las proteínas, ¿ya? Pero eso sí, de menos calibre que los lisosomas, como de las proteínas como citoplasmáticas, así como de las pequeñas.
Vamos a tener control alostérico, entonces que era un poco lo que mencionamos antes, que vamos a ver enzimas que van a tener un sitio alostérico positivo o negativo y que eso va a activar la enzima o va a potenciar su efecto o a inhibirlo. Y me dice que se relaciona de forma similar con las coenzimas, porque, claro, se une a la enzima en un sector que no es el sitio activo y facilita facilita o inhibe su funcionamiento. Y bueno, acá me lo muestra esquemáticamente, que acá tiene el sitio alostérico y que cuando se une este inhibidor en este caso, las, digamos, ranuras de la enzima como que cambian, así, y entonces el sustrato ya no se puede unir. Y bueno, vamos a tener la modificación covalente de los, que tiene que ver con la activación de los precursores de la enzima, que sí son los simógenos, que es lo que mencionaba el profe acá en estas, a ver, permiso, acá. Ya que se van a ir regulando estas cadenas. Bueno, acá me lo esquematizan como una estructura primaria de una proteína, pero se va modificando para finalmente tener la actividad de la quimiotripsina, que es la enzima final. Y bueno, que puede ser irreversible, claro, al romper, digamos, estos sectores de las cadenas de aminoácidos, o que puede ser reversible al modificar un grupo químico dentro de esta enzima. Y son muy dramáticos los casos de fosforilación y desfosforilación, que se van a ver harto en lo que venga del curso, porque estos efectos van a estar mediados por distintas proteínas quinasas, van a modificar el funcionamiento de las enzimas que tengamos a nivel intracelular y van a generar distintas acciones, digamos, dependiendo de la enzima a la que la proteína, está la enzima objetivo, ¿ya? Em, ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya. Que bueno, en cuanto a regulación de rutas metabólicas, vamos a tener que, hay ciertos sustratos que van a inhibir la acción de la enzima, que es como lo que vimos antes, o que el producto final de una ruta inhibe como la enzima primaria. Me muestra los gráficos distintos de la curva micaeliana hiperbólica y de la curva alostérica que es más, que tiene una forma sigmoidea, ¿ya? Como acá me dice la aspartato transcarbomoilasa, que era, a ver, esta cuestión que yo dije que íbamos a ver después. Lo voy a dejar ahí. Y acá la quimiotripsina, que era la enzima que también mencionamos antes, que tiene una curva micaeliana o MM, o sea, de Michaelis-Menten, que sigue esa curva. Acá me muestra que hay una proteína dimérica, cada uno de estos dos subunidades forman la proteína, y que puede existir en una conformación, digamos, que sea R como de relajada, así, o como que permite la llegada de sustrato, o tensa. Y que la unión de sustrato puede llevar a cambios, digamos, moleculares del resto de las subunidades para favorecer la unión de otros sustratos a esta proteína, ¿ya? Y bueno, todo esto está, digamos, en estado de equilibrio químico, ya va a haber cierta porción de tal proteína en un estado relajado y cierta porción en un estado tenso. Y bueno, el modelo plantea que la unión de sustrato digamos, acá me lo está diciendo en un estado tenso, que eh, no es tan favorable la unión del sustrato en estos casos, pero que la unión genera un cambio conformacional de la subunidad y que finalmente determina que la misma proteína pase a estar en un estado relajado y es más afín a la unión de otros sustratos, ¿ya? Y que bueno,
la unión de un inhibidor alrededor del sitio activo va a generar que esto se mantenga en un estado tenso y que no se una finalmente el sustrato que nosotros necesitamos. Y así funcionan las enzimas que son alostéricas. Entonces va a ir variando su función a medida que se van uniendo los sustratos. Y acá está el ejemplo de la aspartato transcarbamilasa. Bueno, estos monitos yo no sé qué me dijo en estos monitos, la verdad. Acá me está mostrando como la unidad catalítica, pero son bonitos, ¿no? Y acá me muestra la conformación ET, la conformación T, que al unirse a, no sé, pues supongo no sé cómo se llaman los sustratos, en nombre largo, digamos, pero pala, digamos, una pala, y entonces la conformación cambia a R, ¿ya? Entonces va a permitir ya más la unión de otros sustratos. Que el estado T puede unirse otra molécula que es CTP y va a favorecer el estado T, y el estado tenso, o sea, no va a favorecer la unión de las proteínas. Creo que esto era un video. Voy a ver si se los puedo poner después, si lo encuentro. Y acá me muestra las distintas curvas de la formación claro, o sea, de la formación del producto, la velocidad de formación del producto según la concentración del sustrato, que es el aspartato, y que cuando está en estado R es distinto de cuando, no sé, digamos, no hay de la curva, digamos, como normal o curva control, y dramáticamente distinta de la curva del estado T. O sea, básicamente lo importante es que la tasa de catálisis de la enzima va a variar dependiendo del estado en el que estén las moléculas de las enzimas alostéricas, y que estas enzimas alostéricas pueden ser modificadas ya sea por sustrato o ya sea por, digamos, inhibidores, ya que van a desfavorecer, ya por decirlo así, la unión de los sustratos. Y bueno, acá me muestra el inhibidor, el CTP que mencionaba antes, que la tasa de formación del producto va a disminuir, ¿ya? Porque está básicamente la acerca más a la conformación T. Y ahora un poco como un paréntesis, porque no es una enzima, pero es una proteína y se hace bien, eh, se ejemplifica bien el concepto del alosterismo, digamos, eh, porque es bien dramático. ¿Qué es lo que ocurre? Y acá, antes le mencionaba bueno, ya parece que ya no vi esto, pero ahí me muestra cómo está en la conformación T y la conformación, claro, digamos, con eh, algo que favorezca la conformación R, y sin efectores alostéricos, ¿ya? Bueno, estos son efectores alostéricos, no son esencialmente, claro, la unión a sustrato o no. Pero, claro, yo les mencionaba lo de que la unión a sustrato favorece la generación claro, de la conformación R, porque es así como en este modelo. eh, Quizás no específicamente en esta enzima uno une distintas moléculas para generar esta conformación R, y así que se pueda unir de mejor forma el sustrato. Y hablando de esa unión en cuanto al sustrato, el caso es bien dramático por la hemoglobina, ¿ya? Porque la unión del oxígeno a la hemoglobina, su afinidad, o sea, ya, nuestro eritrocito, nosotros tenemos globina, y los eritrocitos tienen la tarea de unir hemoglobina y de salir a través de la circulación e ir liberando el oxígeno hacia digamos, la sangre, hacia nuestros tejidos, para que estos puedan, no sé, obtener el oxígeno y generar energía en un metabolismo que es de tipo aeróbico, ¿ya? Pero la verdad es que la hemoglobina por sí sola, digamos, cuando está solita, no es tan afín al oxígeno, ¿ya? Y acá podemos ver las curvas de unión de
que se genera cuando no hay cooperatividad del oxígeno. Pero lo que pasa es que cuando el oxígeno se une a la hemoglobina no sé, tiene cuatro grupos que son capaces de unir oxígeno, y que cuando un oxígeno se une a uno de esos grupos, los otros tres grupos se hacen instantáneamente mucho más afines a la hemoglobina y generan, claro, que esta molécula, esta proteína se sature. Entonces, efecto de la unión de oxígeno a la hemoglobina, se genera un aumento de la afinidad digamos, de los grupos químicos que son a los que se une el oxígeno, y por ende el oxígeno va hacia allá y la hemoglobina se satura. ¿Ya? Igual, ojo, esto es una proteína alostérica, no una enzima, pero es como para entender el concepto de alosterismo, ¿ya? No es una proteína, no una enzima, porque no cataliza una reacción. Eh, bueno, acá es, claro, digamos, la diferencia entre la unión, no cooperación del oxígeno a la hemoglobina por lo que entendía. Ya la verdad, este gráfico hace rato que no lo veía, no lo voy a chamullar, pero es lo que les dije, básicamente, que la unión del oxígeno a la hemoglobina genera el aumento de afinidad de los otros grupos eh, que tiene la hemoglobina para unir al oxígeno, y entonces así se llena, hace más fácil que se llene una vez que el oxígeno ya está unido a ella, ¿ya? Bueno, y acá me los muestra como molecularmente, y en el cambio en el estado T y el cambio hacia el estado R, digamos, efecto de la unión del oxígeno, pero yo no veo acá el oxígeno. Y que bueno, hay otras moléculas que van a facilitar o inhibir la unión o esta afinidad que tiene el oxígeno, la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un estado de alta actividad metabólica, digamos, estamos haciendo ejercicio, entonces nuestras células bueno, van a agarrar glucosa, van a ir generando energía, y efecto de eso van a haber algunos metabolitos que se van a ir, digamos, aumentando su concentración, porque se va a ir, porque cuando estamos haciendo, digamos, ejercicio, cuando estamos rompiendo la glucosa para obtener energía, se van a ir acumulando, ¿ya? Así nomás. Eh, y que algunos de estos metabolitos, van a generar que la hemoglobina sea menos afín al oxígeno, lo que significa que van a ir soltando más oxígeno. Entonces, que nosotros así ya estamos haciendo deporte, estamos utilizando glucosa, estamos generando digamos, ya, esta molécula que se llama 2.3 bifosfolisirato. Entonces el 2.3 bifosfolisirato va a favorecer o va a, más que favorecer, va a desfavorecer el estado R de la hemoglobina. Entonces va a tender a estar en un estado más T, o sea, más tenso, de menos unión de sustrato, y en este caso no es de sustrato porque estamos hablando de proteínas, pero menos unión de la molécula a la que es afín, que es el oxígeno. Entonces va a generar menos unión de la hemoglobina al oxígeno, entonces lo va a ir soltando. Entonces, y si yo lo suelto, vamos a tener más oxígeno que llega hacia los tejidos. Entonces es un mecanismo súper inteligente, porque es como que el cuerpo sabe que está haciendo ejercicio, a través de como y de que se necesita más concentración de oxígeno hacia las células por esta misma mecanismo, digamos, moleculares, o esta método de concentración de las moléculas, como el 2.3 bifosfolisirato. Y bueno, así también ocurre con el CO2. Entonces, si nosotros estamos haciendo un metabolismo aeróbico, vamos a liberar CO2, y si liberamos CO2, vamos a favorecer la conformación T de la hemoglobina, entonces vamos a ir soltando más O2 para que le vaya llegando más oxígeno hacia nuestras células. ¿Ya? Y bueno, y por eso me dicen, como antes decían, miren la curva sigmoidea, compararla con la del oxígeno. Y esta es la curva, ¿ya? Esta es la curva del oxígeno. Y bueno, como mencionan lo del CO2, también se menciona lo del pH, porque claro, hablamos de CO2, de como lo que mencionábamos en la clase pasada, formación de ácido carbónico, de bicarbonato y todo eso. Eso, con eso termino lo de enzimas, cinética enzimática. ¿Alguna duda?
¿Se entendió bien? Sentí que quizás estaba medio enredado por saltar de un lado a otro con el PPT y no pude hacer, no tuve tanto tiempo, no pude hacer mucho más que eso. No, sí está bien. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Sí, sí. Ya, bacán. Igual los conceptos como más importantes, yo hice como harto énfasis en términos de la inhibición, claro, los tipos de inhibición, en cómo se generan los cambios de las curvas y del alosterismo y todo eso, porque me acuerdo que me lo preguntaron, sobre todo los gráficos me lo preguntaron, y yo siento que a ustedes quizás el profe se los va a preguntar, porque a veces les gusta como eso un poco muy molecular, eh, pero para que lo tengan ahí en cuenta, para que no se les olvide, para que les sirva, porque después esto igual no se recuerda tan así, pero como que se va aplicando. Así que igual, de forma sirve para entender lo que venga de acá a futuro. Una Eso, pregunta, dime. ¿el PPT lo mandarás por el grupo? Sí, lo voy a mandar ahora. Eso sí, el Ah, PPT yo no se los mostré entero, pero es básicamente todas las profes o sea, todas las fotos que subió el profe, pero solo que con la explicación del libro. Y bueno, ya. con la explicación del libro sale ahí mismo, bueno, está en inglés lamentablemente, eh, pero claro, uno incluso podría buscar cómo sale en la figura, no sé, sale figura 620. Entonces uno va a la figura 620 y cacha más o menos dónde explican eso en el libro. Entonces si uno tiene una duda, como que lo puede buscar ahí, ¿ya? O bueno, me pueden preguntar a mí también. Quizá ahí me hacen repasar más el concepto de eficiencia catalítica que yo les dije que no tenía muy claro, pero lo que les ¿cómo se llama? Aportó lo que puede aportar. Así que ya lo acabo de mandar. Ya, muchas gracias. Ya voy a dejar de grabar.